Muy buenas noches, mis amados, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Hoy, lunes 4 del mes de diciembre, República Dominicana y su plataforma llamada la Escuela Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla a su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer, de verdad que es un honor poder compartir con todos ustedes este tiempo más que maravilloso. Es una oportunidad renovada de poder compartir la Torá, compartir las verdades bíblicas que el Señor nos ha estado enseñando. Así que le doy la bienvenida. Gracias a todos por estar ahí. También le invito a todos ustedes que en la medida de lo posible se suscriban a nuestro canal. Está en YouTube y está bajo el nombre de Luis Fernando Graciano. Así que suscríbase al canal, denle la campanita y de esa manera le llegarán todas las notificaciones de todas las enseñanzas y los videos que colocamos en cada semana y todos relacionados a las raíces hebreas de la fe. Así que sean todos bienvenidos y vamos a dar este tiempo de esta serie que en medio con el día de hoy enseñando el misterio del Mesías. Hoy veremos el Mesías bajo el subtítulo más grande que Moisés, el Mesías más grande que Moisés. O sea, en la vida de Moisés, en todo lo que él hizo, creemos, estamos convencidos que el Mesías es mostrado. Así que comencemos con su llamado divino, comencemos con este momento importante de su llamado santo y otros temas más que están correlacionados y que veremos además en próximas entregas, conectados al Mesías y conectados a Moisés, esa conexión que hay entre ellos dos. Así que comencemos ya. Mire, si alguna vez usted ha visto algo de algún incendio, yo me imagino que todos ustedes han visto un incendio. Como un incendio, cuando inicia, comienza rápidamente a quemar todo lo que se encuentra a su paso. O sea, es como una avalancha voraz de fuego que se come, que se traga todo lo que está en su paso. Eso es algo increíble poder ver eso. Ahora bien, ¿por qué hablo y digo esto? Digo esto para que usted tenga en su mente que eso no fue lo que Moisés experimentó. Póngame mucha atención, por favor. No fue lo que Moisés experimentó. Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Yetro cuando encontró una zarza ardiente en la montaña. Lo extraño de esta montaña, de este zarza ardiendo, era que no se consumía. Imagínese usted que algo que debía ser consumido por el fuego no se consume. Imagínese usted qué pensaría. Cuando él se acerca a investigar, oyó una voz que salía al medio del fuego y le decía su nombre. Lo llamó dos veces, Moisés, Moisés. Me ha llamado siempre la atención este hecho de que por qué Dios se revela en fuego. ¿Por qué Dios siempre se revela en fuego? Lo hizo, ¿se acuerdan? En el monte Sinai lo hizo así. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué el fuego? ¿Por qué el fuego? Hasta que descubrí algo. Descubrí que el fuego es el único elemento en la creación, en toda la creación, de todo lo que Dios ha creado. El fuego es el único elemento que no puede albergar vida. Por esa razón yo entiendo que si Dios se revela en fuego, está dando un mensaje muy poderoso de que Él está por encima de lo natural. Él está por encima de lo que no alberga vida, que es el fuego. En otras palabras, Él es el creador del fuego. Por tanto, Él se puede manifestar en el fuego, vivir en el fuego, porque el fuego no tiene el poder para destruir a nuestro Dios. Y por eso, como señal inconmovible, inconfundible para todos nosotros, de que Él es todopoderoso. Esto es muy importante y me convencí al entender esto. Ahora bien, yo solo puedo pensar, o solo podemos imaginar todos juntos aquí la conmoción que Moisés tuvo que sentir al ver esta llama ardiendo, esta zarza ardiendo. Se preguntaría qué ocurriría aquí, qué está pasando.
Dios le está hablando, Dios se está revelando, le está hablando, se está revelando a Moisés en este lugar, en la zarza ardiente, y lo llama a redimir, escuche, a Israel. De todas las formas en que el Señor podría haber hablado a Moisés, ¿por qué elige la zarza? ¿Por qué elige manifestarse en la zarza? ¿Parece esto algo extraño? Sí, claro. Dios quiere hacerlo así inéditamente para que llamar nuestra atención. Es tratando de decirnos que el llamado de Moisés es inconfundible. Es por esa razón que el Señor en ese momento, al captar su atención, algo que violaba las leyes naturales, el Señor estaba a punto de mostrar su poder y su fuerza a través de señales milagrosas y de maravillas de una manera que el mundo nunca había visto. Y sin embargo, todo comenzó, escuchen muy bien, con Dios hablando desde una humilde zarza en el desierto. No era, mis amados, para que me entienda, un arbusto ordinario. Era un arbusto espinoso. La palabra en hebreo es jasinet. Este pequeño detalle comunica un mensaje en sí mismo. Es un mensaje profundo y un mensaje hermoso. ¿Por qué? Porque a partir de Génesis 3, cuando usted estudia, los espinos se asocian a las dificultades. Los espinos se asocian al exilio. Los espinos se asocian al sufrimiento. Por lo tanto, no es de extrañar, póngame atención, que Dios encargara a Moisés redimir a Israel del exilio de Egipto desde un espino. Es por esa razón que el Midrash comenta este punto y dice lo siguiente: porque apareció en medio de un arbusto de espinas, sino en un árbol o en una columna de humo. El santo bendito sea dijo, he dicho en la Torá, estaré con Israel en la angustia. Como estaban esclavizados, me aparecí en un arbusto de espinas, que es un lugar de angustia. ¿Notó? Por lo tanto, de en medio de un arbusto lleno de espinas, me aparecía a él. Esto dice, fin de las citas, el Midrash, mis amados, el Midrash Rabbah, comentando el libro de Éxodo. Es importantísimo que nosotros entendamos esto, que el arbusto representaba dolor, representaba angustia. Por esa razón Dios revela al líder, al que iba a libertar de la angustia al pueblo, se le revela en este símbolo, que es el símbolo de la angustia. ¿Usted cree que es casualidad? No es casualidad. Al aparecerse a Moisés en un espino, Dios le decía a Israel que había escuchado sus gritos, que había escuchado su sufrimiento, que había escuchado su clamor. Cuando Moisés compartió esta realidad, mis amados, con sus hermanos y hermanas esclavizadas, todos ellos se sintieron abrumados. Como lo sé, porque el libro de Éxodo 4:30-31 dice, Aarón le contó todo lo que el Señor había dicho a Moisés, también realizó las señales ante el pueblo, y éste creyó. Y cuando oyeron que el Señor se preocupaba por ellos y había visto su miseria, se postraron y adoraron. El Señor, mis amados, para que usted me entienda, está en sintonía con el dolor de sus hijos. Y como cualquier padre amoroso, escúchelo por favor, Él quiere aliviarlo. Su amor y su cuidado amoroso por nosotros debería hacernos reflexionar y hacernos alabar a nuestro Padre Celestial. Yo fuera usted en este momento y levantaría su mano y glorificaría al Dios del cielo, ya que Él ve su dolor, ya Él ve su angustia. Él le importa a usted, mi amado. El hecho de que el creador del universo vea nuestro dolor y se preocupe profundamente por nosotros es realmente sorprendente y debería ser una fuente de alivio, una fuente de consuelo y una fuente de esperanza para nosotros en los momentos difíciles. Las espinas, el lugar donde Él se revela en esta zarza con espinas, está conectada no solamente con la redención de Egipto, sino que también está conectada a un mayor nivel con el éxodo que viene
a través del profeta más grande que Moisés, como sabemos quién es, y es el Mesías mismo. Eso está declarado en el libro de Deuteronomio 18:18. Esta conexión es una de las razones por la cual Yeshua se le colocó una corona de espinas en su cabeza justo antes de morir, como el cordero de Pesach. ¿Lo notó? A él se le coloca la corona de espinas porque estas espinas representaban el sufrimiento y el dolor de su pueblo. Es por esa razón que debemos saber que en la persona de Yeshua, el Señor no solo apareció en un espino, sino que también llevó una corona de espinas para demostrar hasta qué punto estaba dispuesto a identificarse con todos nosotros y a sentir el dolor humano para poder libertarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. La corona de espinas es la cabeza de Mashiach, y la cruz, el madero en general, mis amados, declararon en voz muy alta que el Señor te ama, mi amado, que el Señor se preocupa por ti y que Él estaba dispuesto a sentir el dolor por ti. Moisés, volviendo aquí, tuvo este encuentro extraordinario con el Señor en el espino, mientras él estaba solo, realizando su rutina ordinaria de un pastor con el rebaño de su suegro en el desierto. Dios nos prepara para llamarnos, para conectarse con nosotros, para encontrarse con nosotros. Él nos prepara a través de lo que aparentemente es mundano. Toda la vida te prepara para lo que estás llamado a hacer, mi amado y mi amada, y lo que estás llamado a realizar en el Mesías. Cuando Dios te llama a dar un paso hacia tu destino, hacia su diseño, hacia tu llamado, a menudo ocurre de forma inesperada. Es por eso que usted debe estar atento a Dios, porque en cualquier momento puede estar tocando tu puerta. Ya lo ha hecho conmigo, ya lo ha hecho con muchos líderes que están oyendo y muchos líderes que oirán, pero puede hacerlo contigo en cualquier momento. Hay muchísimos ejemplos bíblicos de esto. Me viene a la mente el ejemplo del rey David, ¿se acuerda? Fue llamado repentinamente. Fue llamado repentinamente, al igual que Moisés fue llamado repentinamente mientras estaba pastoreando. Yeshua llama a su pueblo, a su gente, a dejarlo todo, mi amado, y a seguirle. ¿Se acuerda a Lucas? A Lucas le dijo, ven y sígueme solamente. Y Lucas, inesperadamente, ¿qué hizo? Se asombró. ¿Lo rechazó? No, Lucas dice la escritura que él oyó y lo siguió. Cuando vemos también todos sus discípulos hicieron lo mismo, lo siguieron. Pero también debemos decir también que muchos también lo siguieron y muchos se alejaron. Es por esa razón que a menudo no es conveniente cuando Dios nos llama. ¿Por qué? Porque muchos vamos a abortar el llamado. Vamos a abortar lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces parece una eternidad. Incluso Yeshua, el Hijo de Dios, tuvo que esperar 30 años antes de comenzar su ministerio terrenal. Pero cuando sucedió y cuando suceda para nosotros, que puede ocurrir en cualquier momento, como sucedió con David, como sucedió con Moisés, como sucedió inclusive con Yeshua, debemos estar preparados para dejar el arado atrás y asirnos al llamado que Dios nos está dando. Cuando se nos llama, debemos estar dispuestos a dejarlo todo, mi amado. Como algunos de los discípulos dejaron caer sus redes, sus arados, e ir a donde el Señor les llamaba. Yo pregunto hoy, amado, ¿qué te ha llamado el Señor a dejar a ti? ¿A qué Dios te ha llamado y tú no has respondido? Cuando el Señor te llame, quizás que no, si no te ha llamado, pregunto, ¿le seguirás? ¿Dejarás todo a un lado? ¿Dejarás y colocarás al Señor en primer lugar? Dios está buscando a los Moisés modernos. Tú eres el Moisés moderno que Él está buscando. Es por esa razón que te pido que estés atento al llamado. Todos los días quizás Él está llamando.
La aparición, en otras palabras, para que me entienda, de Dios a Moisés en medio de un espino ardiente fue una promesa eterna de que el Señor estaría siempre con su pueblo en su sufrimiento, en su dolor, hasta que la maldición del exilio, hasta que la maldición de la esclavitud se revirtiera y el éxodo terminara. Dios es el terminador de los exilios. Dios es el que concluye el sufrimiento humano. Y debemos saber claramente que Yeshua encarnó esta verdad más que nadie. Y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, mis amados. Quiero decirte hoy que el mundo te necesita. El mundo necesita personas como tú y yo que escuchan el llamado de Dios y que llevan su mensaje de redención, su mensaje de salvación, su mensaje de sanidad a un mundo herido y un mundo que está muriéndose. Me llama mucho la atención también en este llamado extraordinario, no solamente que se le reveló en el fuego, no solamente que se le reveló en la espina, en el zarzal de espinas, también la Biblia dice que cuando él se le reveló a él, cuando él pisó ese lugar, él lo llamó a ese lugar un lugar santo y le convocó a él a quitarse sus sandalias. La Biblia nos dice claramente en el libro de Éxodo 3, 4, 5 así. Cuando Adonai vio que se volvía para mirar, le llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Ineni. Esto quiere decir, estoy aquí. Entonces, el Señor le dijo, no te me acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado, es tierra sagrada. Note muy bien aquí. El Señor le dice a Moisés que no se acercara al lugar de la revelación del Señor. Él debía quitarse las sandalias. Y le llama a ese lugar donde le estaba pisando tierra sagrada. Pregunto aquí, ¿qué hacía que ese lugar fuera sagrado? ¿Qué hacía? Bueno, lo que hace un lugar sagrado, póngame mucha atención, es cuando el santo, bendito sea él, se revela en un lugar. Cuando el santo de Israel se revela en un lugar, el lugar donde él está, porque él es santo, 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 inmediatamente se constituye en un lugar santo. También la tierra era sagrada porque el lugar donde Dios se le apareció a Moisés y habló con él desde la zarza ardiente, era el mismo lugar donde el Señor hablaría a todo Israel desde un fuego ardiente en la montaña. Es por esa razón que él debía quitarse las sandalias. ¿Por qué? Porque esto tiene un significado muy poderoso para nosotros hoy. Ya que el propósito de quitarse los zapatos, quitarse las sandalias, es remover todas las barreras espirituales que nos hacen, que no nos hacen a nosotros acercarnos correctamente a Dios. En otras palabras, el propósito de los zapatos es crear una barrera que proteja los pies de experimentar dolor y experimentar incomodidad. Es por eso que eso debe llevarse a lo espiritual. Los zapatos, por tanto, representan una barrera y simbolizan desconexión. Dios le dijo a Moisés que se quitara los zapatos porque quería que Moisés estuviera completamente conectado con él en un nivel espiritual. Es por eso que hoy debemos entender que debemos renunciar a todo lo que nos desconecta de Dios. La oración es conexión, el dar es conexión, el obedecer al Shabbat es conexión, el comer limpio es conexión, el separar lo santo de lo profano es conexión, el vivir una vida separada es conexión. Todo lo que Dios quiere es que nos conectemos a Él, mis amados. En otras palabras, Él quería que Moisés, al igual que Él quiere con todos nosotros, era que Moisés experimentara la plena presencia de Dios de una manera completa. No puede haber nada en nuestras vidas que cree una barrera, que cree una traba en nuestras vidas para no poder acercarnos a Dios.
Todo lo que crea una barrera debe ser quitado, debe ser desechado por todos nosotros. Este era el mensaje que él estaba dando a Moisés. En otras palabras, hay barreras que no permiten que tú me puedas ver correctamente. Hay barreras que no permiten que tú te puedas conectar a mí. Por eso, quítate las sandalias. Es por esa razón que hago un llamado hoy a ustedes, mis amados, a remover los candados que nos limitan. Es interesante poder notar que la palabra hebrea aquí en el Éxodo 3:5 de la palabra sandalias en el hebreo es nalaín. Es interesante que esta palabra viene de una raíz que es la palabra naal, que nada más y nada menos, mis amados, significa candado. Candado. Es por eso que hoy es un llamado a remover los candados que nos limitan. Al igual que Moisés, mis amados, debemos eliminar todas aquellas cosas que nos mantienen encerrados y confinados, mis amados, para no conectarnos al Creador. En otras palabras, para que usted me entienda, Moisés se estaba bloqueando a sí mismo de su llamado, de su destino, al enfocarse en todos sus defectos, las cosas que él sentía, escúcheme, sentía que no hacían o no lo hacían a él un candidato digno, de que él se percibía indigno para convertirse en el Redentor de Israel. En otras palabras, Moisés luchaba con barreras internas y tenía limitaciones físicas como su impedimento de hablar, que lo hacían sentir. Escuche bien lo que estoy haciendo énfasis. Sentir, Qué interesante que es este concepto de sentir. Es un concepto que viene y va, que no determina realmente quiénes somos y que nuestro llamado en Dios. Muchas veces, al igual que Moisés, nos sentimos no calificados, sentimos que no somos calificados y que somos insuficientes. Moisés se percibía de esa forma, que él no era el adecuado, que él no tenía las cualidades necesarias para poder, mis amados, tomar el llamado de Dios. Él se sentía que era menos, él se sentía que era insuficiente, era un hombre que tenía una autoestima totalmente destruida. Este tipo de barreras tienden a separarnos de Dios. No podemos ver a Dios manifestado en nosotros. No podemos ver a Dios en nuestro verdadero yo y en los demás. Es por esa razón que el hecho, la realidad de quitarse los zapatos simboliza la eliminación de las limitaciones físicas, emocionales y espirituales que nos alejan de la conexión más profunda con Dios y del llamado que Dios nos tiene preordenado en nuestras vidas. Cuando vivimos desde el lugar de la conexión, cuando decidimos dejar la desconexión, empezamos a experimentar al Creador de maneras que nunca nosotros la hemos experimentado. Es por esa razón que debemos nosotros entender en el día de hoy que debemos eliminar la desconexión y debemos también deshacernos de la desensibilización que nosotros muchas veces sentimos. Es por esa razón que el hecho que Moisés se quite los zapatos también simboliza la eliminación de las barreras que nos impiden conectar con Dios y con los demás. Quitarse los zapatos, las sandalias, simboliza la conexión con la gente a un nivel más profundo. Note muy bien que el pie es una de las partes más sensibles del cuerpo. Cada pie, por ejemplo, tiene más de 7,000 terminaciones nerviosas que conectan con todos los órganos y el sistema del cuerpo según la reflexiología. Por esta razón, los zapatos son una barrera que protege a nuestros pies de sentir dolor. Es por esa razón que los zapatos limitan la sensibilidad y por lo tanto simbolizan la desconexión espiritual y la insensibilización a los sentimientos y al dolor de los demás. Y esto se relaciona muy claramente con la razón por la cual Dios se le apareció, se le reveló a Moisés en medio de un espino ardiente, que era con el motivo para comunicarle que él siente dolor, mi amado, de su pueblo,
que a él le duele su pueblo, que a él le duele nosotros. Del mismo modo, Dios quiere que Moisés y todos nosotros sintamos y nos identifiquemos con el dolor de su pueblo. Es por esa razón, mis amados, que usted tiene que tenerlo bien claro, que los sacerdotes en Israel no llevaban sandalias, no llevaban zapatos en ningún lugar del templo. No se podía, no podía haber nada, como yo estoy tratando de comunicarle hoy a usted, que impida el contacto entre el pie del sacerdote y el suelo del templo. ¿Y por qué yo hablo de usted? Porque usted también es un sacerdote. Es por esa razón que cualquier barrera que invalide los servicios, que te desconecte, desconecte del Creador, esto se llama una barrera, invalidaba los servicios que el sacerdote realizaba. Lo mismo pasa contigo. Toda barrera no permite, invalida tu servicio. Todo lo que te aparta de Dios, todo lo que te aleja de Dios, te impide tú dar un servicio correcto y agradable al Creador. Y tú debes saber hoy en esta charla que para eso fuiste llamado, para servirle a Él. Es por esa razón que la falta de zapatos de los sacerdotes demostraba su conexión con el pueblo, cuyas cargas y dolores debían ayudar a llevar ante el Señor. Además, también todo el complejo del templo se consideraba tierra sagrada. Los sacerdotes no podían permitir que nada creara una barrera entre Dios y el terreno sagrado del Señor. Estas razones, mis amados, mis amadas, para que Moisés se quitara las sandalias, subrayan los motivos de Yeshua para lavar los pies de sus discípulos en la última cena, que es conocido, que es claramente el ceder de Pesaj. Esto da sentido a la razón por la que caminó descalzo hasta la cruz y se hizo traspasar los pies descalzos. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirle hoy a usted? Que el accionar de Yeshua es una identificación con nuestro dolor. Su vida, su muerte consistieron en eliminar las barreras y restablecer la conexión y profundizar en nuestra sensibilidad hacia las heridas de los demás, para que pudiera encontrar la sanidad, para que pudiera el prójimo, nuestro hermano, encontrar la integridad. Yo quiero decirle hoy que nosotros todos estamos llamados a seguir su ejemplo. Estamos todos llamados a caminar en sus pisadas. Debemos estar dispuestos a quitarnos nuestras sandalias, ser sensibles hacia los problemas de los demás, hacia las heridas de los demás, para que ellos puedan encontrar sanidad y puedan encontrar toda la integridad que Dios quiere. Eso es lo que es un enviado de Dios. Nosotros somos los enviados de Dios. Es por eso que me pregunto, ¿está usted dispuesto a quitarse sus sandalias hoy? ¿Está usted dispuesto a quitarse sus zapatos en el día de hoy y dejarse enviar por Dios, como Moisés, como los discípulos, para así de esa manera proclamar la Besorá, el evangelio, las buenas noticias de redención, las buenas noticias de la transformación? Es bien clara la escritura en Isaías 52:7. Ella dice: qué hermoso son sobre los montes los pies del que trae las buenas noticias. Es por eso, mis amados, que a través de Yeshua, todos nosotros que estamos aquí, todo el que escuchará este mensaje en alguna vez, puede superar sus limitaciones. Tú hoy puedes romper las barreras que te impiden llegar a Dios. El Señor quiere que tengas un nivel más profundo de conexión con Él y de sensibilidad para las cosas del Espíritu. Es por eso que hoy debes pedirle que te ayude a quitarte los zapatos, para que puedas desbloquear la plenitud de su bendición para tu vida. Otro de los temas interesantes en este llamado que me llama la atención es que a Moisés se le da una orden de liberar al pueblo. Cuando él le da la orden de que vaya a liberar al pueblo,
Moisés le dijo a Dios lo siguiente en Éxodo 4:1. Escuche, por favor. Pero mira, no me creerán, ni me escucharán, ni escucharán mi voz. Dirán, oye, él está diciendo, y diciéndole al Creador, dirán, oye, él presuponiendo, sin saber, sin ir. Este hombre estaba lleno de pesimismo, ¿eh? Este hombre no sabía quién él era. Este hombre tenía una autoestima totalmente destruida. Y Dios hace algo importante aquí para cambiarle su mentalidad. Por eso él dice, dirán, presuponiendo, Adonai no se te ha aparecido. Escuche esto, qué cosa más tremenda. Moisés, en otras palabras, no creía que los israelitas fueran a creer que el Señor le había enviado a liberarlos. Dadas sus experiencias pasadas con ellos y sus limitaciones personales, o sea, él se estaba considerando a sí mismo. Él estaba midiendo las experiencias que tuvo anteriormente, o sea, 40 años atrás, cuando él parte de Egipto, cuando Dios comenzó a identificarlo a él con el pueblo de Israel, cuando él descubre que él era un israelita realmente. Pero qué bueno es esto, mi amado. Gloria a mi Dios, que Dios no nos oye, mis amados. Si Dios se llevara de nuestras inseguridades, si Dios se llevara de nuestras voces, de lo que decimos, de lo que creemos de nosotros mismos, este propósito divino perecería inmediatamente. Pero como Dios no es así, Dios no iba a aceptar por no la respuesta que Moisés le estaba dando, al igual que contigo y conmigo. Dios no acepta un no por respuesta. Cuando tú le contestas a Dios, cuando Él trata de llamarte para la conexión con Él, cuando Él te llama para tu destino, Dios persistirá. Ponme atención, Dios no se cansará de ti, como nunca se cansó de Moisés. Es por esa razón que en el verso 12 Él le responde a Moisés de esta manera y le pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Póngame atención. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Hoy yo le pregunto a alguien, ¿qué tú tienes en tu mano? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Tienes algo? Es por eso que hoy tú debes usar lo que tienes en tus manos. Aunque tú creas que es pequeño, aunque tú creas que es poco, aunque tú creas que no funciona, debes usar lo que Dios te ha dado en tu mano. Le preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué tienes en tu mano? Pregunto, ¿cree usted que él no sabía? Claro que él sabía. El que no sabía era Moisés. Se le había olvidado que él tenía un recurso. Porque a todos nosotros Dios nos ha dado recursos para poder echarle mano al llamado que él nos ha dado. Y en ese inicio lo que tienes y lo pones al servicio de Dios, Dios lo va a usar para traer lo demás que Él ha preparado para que tú cumplas con el llamado que Él te ha dado. El Señor procedió entonces. ¡Wow! Gloria a Dios que Él no desiste. Él procedió entonces a dar a Moisés 3 señales que demostrarían que había sido enviado por Dios. Y ahora yo quiero que usted se abroche su cinturón y que me escuche, por favor, porque aquí hay misterios muy poderosos que tienen que ver con el Mesías mismo. Él le dio 3 señales. Yo quiero describirla una por una para que usted pueda ver lo glorioso de la revelación del misterio del Mesías en estas 3 señales. La primera señal fue un bastón que se convirtió en una serpiente. La Biblia dice literalmente lo siguiente en el libro de Éxodo 4:3-5. Entonces él dijo, o sea, hablando de Dios, échala al suelo. Cuando la arrojó al suelo, se convirtió en una serpiente, por lo que Moisés huyó delante de ella. Entonces Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano. Escuche, por favor. Tómala por la cola. Así que extendió su mano y la agarró y se convirtió en un bastón en su mano. Y la Biblia dice, el Señor diciéndole a Moisés, esto es, escúchame por favor, esto es para que crean que Adonai
el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Jacob, el Elohim de Isaac, se te ha aparecido. Esto dice Éxodo 4, 3, 5. Esta es la primera señal. Pregunto ahora entonces, ¿cómo se supone que esta señal, este signo poderoso, debía producir la fe? Bueno, déjeme explicarle, voy a explicar algo importante. Esto es tremendo. Qué cosas lindas. La serpiente en forma de cobra, esta serpiente representaba a la diosa del cielo egipcia, que se llama Uayet. Uayet. Esta es una de las deidades más antiguas adoradas en Egipto. Su símbolo, en forma de serpiente encambrintada, era conocida como Úreo, que se encontraba y que se encuentra, usted puede ver en las fotografías de los faraones, se podía ver en la corona real del faraón por 3 razones. Póngame mucha atención. Este es el contexto aquí. En primer lugar, simbolizaba que el faraón había sido designado divinamente por los dioses e investido de poder real y autoridad absoluta para gobernar Egipto. O sea, tener esa culebra, por ejemplo, esa serpiente, el úreo, era decir, bueno, este faraón lo puso Dios, este faraón fue ordenado divinamente por los dioses, se le dio el poder real, se le dio la autoridad absoluta para gobernar Egipto. Esto es lo primero. Lo segundo, debía, a través de esta serpiente, proteger divinamente al faraón de todo daño como encarnación de esa diosa cobra, que literalmente, escuche bien, es la protectora de los faraones. Y número 3, final y último, el faraón, que se consideraba un ser divino, vamos a llamarlo semidivino, mitad hombre, mitad Dios, era responsable en la cosmovisión egipcia de mantener, como le llaman ellos, el orden cósmico. Todas estas tres cosas eran representadas en esta serpiente. Ahora, ¿dónde está la conexión? Bueno, Moisés, para que me entiendan, ¿dónde yo encuentro la conexión? Bueno, permítame un momento. Moisés, como antiguo príncipe de Egipto, ¿se acuerdan? Él era un príncipe de Egipto. Él habría estado familiarizado con esta serpiente en la corona de oro de Faraón. La veía casi todos los días. Y sabía lo que representaba. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con Moisés? ¿Qué es lo que Dios está tratando con Moisés? Dios quería que Moisés, en otras palabras, para que usted me pueda seguir, y quería también por antonomasia que todo Israel supiera, entendiera y comprendiera que Dios y no el faraón era quien tenía el verdadero poder y autoridad. Lo voy a repetir. Dios quería que tanto Moisés, Israel y tú y yo hoy entendamos que el que tiene el verdadero poder, el que tiene plena autoridad, es el Creador. Que los dioses de Egipto eran impotentes para protegerlo ante el Señor. Y que el Señor Dios de Israel, nuestro Dios, tenía y tendrá el control soberano de toda la creación, incluido Egipto. Es por esa razón que cuando Moisés vio por primera vez la serpiente, corrió asustado, se asustó inmediatamente. Pero en ese momento Dios le dice que la agarre por la cola. Y esto es muy interesante, esto me llama mucho la atención porque la cola es el peor lugar con la cual alguien puede agarrar una cobra. Ya que el que trate de agarrar una cobra por la cola es un suicidio absoluto. Sí, es un suicidio inmediatamente, es una muerte segura. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de decirles, mis amados, con todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarnos? Es que la serpiente, mis amados, escúchenme por favor, representa el miedo de Moisés a Faraón, el temor que le tenía a Faraón, que en un momento dado intentó quitarle la vida y sin dudas personales, y sus dudas
hacia el faraón, o sea, sus dudas personales hacia él, todo eso el Señor lo utilizaba para la obra que él quería hacer con él. Es por eso que al decirle a Moisés que tendiera su mano y tomara la serpiente por la cola, el Señor le estaba diciendo a Moisés que se enfrentara a sus temores más profundos, que se enfrentara a sus temores más arraigados en su alma, agarrándolos. Del mismo modo, hoy yo quiero decirte que no debemos huir de nuestros miedos, no debemos huir de nuestros temores, sino debemos enfrentarlos uno a uno y vencerlos. Tú debes agarrar tus temores por la cola. Es por esa razón que con demasiada frecuencia sucumbimos a nuestras dudas, a nuestros temores, pero lo que tú tienes que hacer, lo que tú puedes hacer, lo que tú temes, lo que te tiene a ti temblando. Tengo una buena noticia para ti hoy, es lo que Dios puede y quiere usar en tu vida para llevarte a tu destino. Todo en esta escena bíblica poderosísima. Ya vimos el mensaje oculto, incluso el bastón de Moisés. Todo esto apunta al Mesías. Esta primera señal no es una excepción, mis amados. Es una prefiguración de Mashiach. Es por esa razón que usted debe saber, bueno, hablamos mucho de esto, pero quiero recalcarlo nuevamente. La palabra hebrea traducida como serpiente en este pasaje es la palabra hebrea nahash. Es la misma palabra que se utiliza para serpiente en el jardín, ¿se acuerdan? En hebreo nahash tiene un valor numérico de 358. Qué tremendo, mis amados, que es el mismo valor numérico de Mashiach. Mashiach y Nahash tienen dentro del diseño de las escrituras un diseño perfecto, un diseño extraordinario, un diseño divino, el mismo valor numérico. Parte del milagro consiste en que un bastón muerto e inanimado cobra vida y también será utilizado para tragarse las serpientes vivas de los magos egipcios. Es por esa razón que el Mashiach, con el valor numérico de 358 que simboliza la vida, se nos dice en la escritura que tragará la muerte, representada por la serpiente egipcia, que también tiene un valor numérico de 358. Ahí está el mensaje oculto. ¿Dónde podemos determinar esto? ¿Dónde podemos saber que Mashiach se tragará la muerte? Bueno, en Isaías 25:8 está escrito, dice, él acerca de Mashiach se tragará la muerte para siempre. O como Pablo, entendiendo este misterio, entendiendo lo que la palabra de Dios en la Torá decía, en los profetas decía, Pablo dijo en 1 Corintios 15:54, perdón, la muerte es tragada. O sea, en otras palabras, vencida para siempre, en y para la victoria. Pablo sabía esto. Pablo le llama el último enemigo. Yeshua es el destinado a destruir, a vencer la muerte para siempre. Y está simbolizada en esa historia cuando se traga ese bastón que vino a la vida, se traga la serpiente de Faraón. Es por esa razón que vemos que también hay una conexión entre las espinas y el bastón en los evangelios. De acuerdo a los evangelios, especialmente el libro de Mateo, los soldados romanos se burlaron de Yeshua, ¿se acuerda? Colocándole una corona de espinas trenzada en su cabeza y poniéndole, como dice Mateo 27:29, está escrito, un bastón en su mano derecha. No es casualidad nada de esto. Esto conecta con Moisés, mis amados, que fue llamado desde el espino para redimir a Israel y al que se le dio un bastón en su mano para que hiciera señales entre los israelitas y los egipcios, demostrando enfáticamente que él era el redentor prometido. Esta es la primera señal. Observe la segunda señal, esta es poderosa también. En la segunda señal notamos que la mano de Moisés, ¿se acuerda? Se vuelve leprosa. Esta es la segunda señal
le dieron, y eso está escrito 2 versos más adelante en Éxodo 4. En el verso 6 y 7 dice, Adonai también le dijo. Entonces dice, Adonai también le dijo, no bastó la primera señal, por eso viene la segunda. Por eso dice, Adonai también le dijo, ahora pon tu mano dentro de tu manto. Así que puso su mano dentro y sacó la mano, y su mano tenía zarat. Dice, blanca como la nieve. O sea, dice lepra. La palabra hebrea es zarat. Luego dijo, vuelve a meter la mano de tu manto en tu manto. Así que volvió a meter la mano, y cuando la sacó estaba otra vez restaurada como el resto de su piel. Esta es la segunda señal. Ahora bien, esta señal tiene doble propósito. Lepra, como ya dijimos en hebreo, es zarat. Y en la Torá se produce principalmente siempre que la lepra vino a algo, a alguien, fue como resultado del mal hablar en forma de chisme. Eso se llama, mis amados, lashon hara. También viene por medio del orgullo. Y la palabra para orgullo en hebreo es gavá. Las letras de la palabra faraón, cuando la analizamos en hebreo, puede leerse como P-ra, P-ra, que significa discurso malvado. Póngame atención, por favor, esto le va a llamar la atención aquí. Esto alude al uso que hace el faraón de hablar de forma malvada, en forma de mentiras, en forma de calumnias, en forma de brujería, en forma de decretos antisemíticos, antisemitas perversos para esclavizar y dañar físicamente y espiritualmente a Israel. Esta señal es una demostración que el Señor juzgaría a los faraones de Egipto que en su orgullo, en su arrogancia, en su mal hablar, pensaban que eran semidioses, que podían oprimir y abusar de los hijos de Israel. Por tanto, como la señal de la lepra mostraba cómo los faraones olvidaban las formas en que fueron bendecidos a través de José, los israelitas y su Dios, también era un recordatorio para el pueblo judío que las bendiciones de Dios siempre estaban para ellos. Esta señal conecta la promesa de redención con los patriarcas, mis amados. También notamos que poco después de que Dios llamara a Abraham, él y su esposa Sara, ¿se acuerda? Fueron a Egipto debido a una hambruna. Faraón, impresionado, mis amados, maravillado por la belleza de Sara, la deseó como una de sus esposas. Y notamos aquí que Dios nos dice en Génesis 12:17 de manera enfática que él respondió afligiendo a Faraón con una plaga. ¿Saben ustedes cuál plaga era, mis amados? Las tradiciones hebreas dicen que era lepra. La mano de pros entonces de Moisés fue una señal de que lo que el Señor hizo por Abraham lo volvería a hacer por Israel. Este faraón, al igual que su predecesor, también sería plagado si no se liberaba, si no libertaba a los egipcios de Egipto, como en los días de Abraham. La señal de la lepra también habría sido un recordatorio, mis amados, de que la promesa del Señor en Génesis 15 estaba a punto de cumplirse cuando el Señor le dice a Abraham en el verso 13 y 14 lo siguiente. Luego le dijo a Abraham, ten por seguro que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es suya y será esclavizada y oprimida durante 400 años. Pero yo voy a juzgar a la nación a la que servirán. Después de todo esto, saldrán con muchas posesiones. En otras palabras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tenemos en mente? ¿Qué nos puede llegar a la mente con esta segunda señal? Bueno, es que el tiempo de la redención ya había llegado. En otras palabras, Dios no había olvidado el pacto que había hecho con Abraham. Dios le había dicho que los que bendijeran a Abraham serían benditos, y los que maldijeran a Abraham y a su descendencia también serían malditos. Es por esa razón que el faraón, impotente, los despediría
como un faraón anterior había hecho con Abraham y Sara, ¿se acuerda? Con grandes riquezas. Es por esa razón que debemos saber la señal, la segunda señal. La mano de prosa de Moisés también apunta a Mashiach. Varios textos rabínicos describen al Mesías. Escúcheme, uno de los nombres con la cual se llama a Mashiach es Mesorá. Se le llama el Mashiach Mesorá, el Mashiach leproso. Un leproso que sufre por el pueblo. Es por esa razón que Isaías 53:4 dice: ¿cuál es el nombre del Mesías? Dice, escucha bien, ¿cuál es el nombre? No, esto lo dicen los sabios, no, lo dicen los sabios citando Isaías 53:4, porque ahora hay un gran debate. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí hay un gran debate en los círculos de raíces hebreas que enseñan, y mucha gente en las raíces hebreas que ha creído en Hamashiach y hoy no cree, se han dejado embaucar por los antimisioneros para que ellos crean que Isaías 53 no habla del Mesías. Pero eso como dicen los americanos, eso es baloney, eso es mentira total. Hay más de 50 citas de rabinos a través de la historia, desde el primer siglo hasta hoy, que certifican que Isaías 53:4 y todo el de Isaías 53, bueno, los 3 poemas que hay en Isaías, porque en Isaías desde el capítulo 42 al capítulo 54 hay 3 poemas. Se le llaman los poemas del siervo. O sea, en medio de una profecía, escuchen bien qué pasa aquí extraordinario en Isaías, que en medio de esta profecía de Isaías, que es catalogado el profeta mayor, es el paradigma del profetismo, Isaías. En medio de su profecía, de su oráculo, hay 3 poemas, todos ellos mesiánicos, todos ellos referentes, no solamente Israel, porque Israel y Mashiach son lo mismo, al igual que Adán representa a Israel también y a Mashiach también, porque la Biblia tiene varios niveles de entendimiento que nosotros debemos acceder para poder entender lo que el mensaje completo de lo que Dios quiere decirnos. No solamente se refiere a Israel, y es verdad que se refiere a Israel, pero también, como dicen muchos rabinos, como dice la Torá, como dice la revelación, pero más que todo, como dice Dios, Isaías 53 es una oda poética relacionada a la obra de Mashiach. Y una de esas obras está conectada a esta segunda señal con la Mesorá, con la mano leprosa. Mashiach es el leproso. Mashiach se le conoce en el judaísmo ortodoxo como el Mashiach Mesorá. Por eso el Midrash dice, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Dice, su nombre, dice, es Mesorá, el blanco, el leproso. Como dice, vio, él usa este comentarista de este Midrash de Éxodo, Midrash Rabbah, Éxodo Rabbah, dice, usando para poder certificar su enseñanza, como es normal en un judío bien calificado, que siempre que va a confinar o que va a establecer una verdad, lo establece basado en la Torá y los profetas. Eso pasa con Pablo, con Pedro y con todos los maestros del Nuevo Testamento. Los maestros del Nuevo Testamento no usaron el Nuevo Testamento para certificar las verdades bíblicas. No, al contrario. Ellos certificaron todas las verdades por el Tanakh, un acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim, que es toda la revelación, lo que conocemos como la Biblia hebrea. Yo le llamo a la Biblia hebrea y mi maestro le llama también el diccionario del Nuevo Testamento. Es por esa razón que él certifica y dice, ¿cuál es el nombre del Mesías? Pregunta. Su nombre es Mesorá, el blanco, el leproso. Como está escrito. Tú ves que siempre esta frase está en la literatura rabínica y también está en los evangelios y Yeshua mismo lo usó. Esto es una técnica judía para establecer una verdad. Como está escrito. No como yo pienso o como yo quiero o como yo me imagino. No, como está escrito. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Sin embargo,
lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Isaías 53:4. ¿Qué estoy diciendo? Que el Mesías se constituiría en un leproso a causa de Israel. Él se convertiría en maldición, sin ser maldición, sin tener causa de maldición para la redención del pueblo de Israel. Quiero entrar en la tercera señal, mis amados, que quiero seguir avanzando un poco en esto. Esto es interesante, estamos aprendiendo cosas lindas. Aquí hay una tercera señal y es el agua que se convierte en sangre. Aquí Dios le da la tercera señal. ¿Por qué le da la tercera señal? Por si acaso el pueblo de Israel no aceptara ni la primera ni la segunda, sino que ya con 3 señales ya diría, bueno, ya con esto ya yo creo que podrían entender. Yo creo y considero, como está escrito en la Torá, que todo debe confirmarse con 2 o 3 testigos. Yo creo que con 3 testigos sería bíblico entender que Dios está hablando. Es por esa razón que yo le exhorto a usted, haciendo un paréntesis, cuando usted esté orando por algo, usted confirme completamente si es Dios que le está hablando. Antes de usted tomar una decisión, antes de usted hacer algo, va a abrir un negocio, se va a casar, está siendo quizás llamado al ministerio, usted debe orar a Dios. Que Dios se lo confirme 1, 2 o hasta 3 veces, porque con 2 o 3 testigos se establece una verdad. Notemos qué dice la tercera señal. Esto es interesantísimo. Éxodo 4, 8, 9 dice, luego dijo por tercera vez, si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán el mensaje de la última señal. Y yo estoy convencido que esta es la señal más poderosa de todas. Pero si no creen ni siquiera en estas 2 señales ni escuchan tu voz, tomarás el agua del río y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra. Bueno, mi hermano, esto es un milagro extraordinario. Moisés debía tomar, en otras palabras, agua del Nilo. ¿Sabían ustedes que el Nilo era un dios para los egipcios? Y que cuando la vertiera en la tierra, se convirtiera en sangre. Esta señal es interesantísima. Esta señal habría infundido esperanza y tocado los corazones del pueblo. El agua se convertía en señal, en sangre, que era una señal de que Dios se recordaba de los bebés hebreos que habían sido arrojados en el Nilo. La justicia, en otras palabras, estaba a punto de ser dispensada, estaba a punto de ser servida. La señal del agua convertida en sangre es también la primera plaga que Dios trajo sobre Egipto, que nada más y nada menos, de una manera encriptada, apunta a Mashiach. Estas son las 3 señales, mis amados, de su significado. Ahora, yo quiero ahora seguir enfocándome en este llamado maravilloso y el carácter de Moisés que Dios demandaba de este hombre al ser llamado. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la razón por la cual Moisés, al ver todo esto, se resistió al llamado de Dios? Todas estas señales, todas estas revelaciones extraordinarias, y todavía él se resistía al llamado de Dios. Extrañamente, cuando observamos en los textos de Éxodo, todo esto tuvo que ver con el carácter que él tenía. Todo esto tiene que ver con el carácter. Yo creo que es lo mismo con todos nosotros. Todo llamado que nosotros no recibimos, todo llamado que nosotros alejamos, todo llamado que nosotros no aceptamos en el momento es por nuestro carácter. La humildad de Moisés le hizo ganarse la simpatía de Dios y lo convirtió en un gran hombre y un gran líder, lo cual él no era. Este rasgo también explica por qué Moisés se resistió al llamado de Dios para convertirse en el redentor de Israel, a pesar de que era un tremendo honor. Moisés encarnó el rasgo de la humildad, mis amados, más que cualquier otro líder o profeta de la Biblia hebrea.
Dios mismo dio testimonio de la humildad de Moisés y lo nombró por la razón principal por la que habló Moisés y a través de él. A diferencia de cualquier otro profeta. La Biblia nos dice claramente en el libro de Números 12:3 y en el verso 6 y 8 lo siguiente. Note que dice: ahora bien, el hombre Moisés era muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. Oye ahora mis palabras, él dijo: cuando hay un profeta de Adonai, me revelaré a él en visión, le hablaré en sueño, pero no le hablaré así a mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no en acertijos. Incluso mira la forma de Adonai, porque pues no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés. Eso se lo dijo a su hermana. Todo esto el Señor lo dijo, como dije, en respuesta a Miriam, pero también a Aarón, que era la propia familia de Moisés, que se quejaron, como nos dice el número 12:2, cuando dijeron, escuche que dijeron: ¿acaso Adonai ha hablado solo a través de Moisés? Escúcheme. ¿Acaso, oye el orgullo de de Miriam y de Aarón? ¿Acaso Adonai ha hablado solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo un contraste entre la humildad de Moisés y la humildad de sus hermanos. La humildad de Moisés lo marcó para el Señor. Es una de las razones por la que el Señor lo llamó como Redentor de Israel. Es por esa razón que yo estoy convencido que el llamado y el carácter están relacionados. Pero usted quizás preguntará, ¿qué es la humildad? Bueno, vamos a ver a la Biblia qué nos dice. La Biblia nos dice que es humildad. En el libro de Levítico nos da una idea de esta cuestión y muestra la profundidad de la humildad que Moisés tenía. Levítico es el nombre del tercer libro de la Biblia en español. Todos ustedes conocen la Biblia hebrea, todos ya están relacionados a este concepto de los conceptos hebraicos. Ya ustedes todos saben que Levítico es la palabra Vaikra, y que es también la palabra inicial del libro, que significa o que dice: y Dios llamó a Moisés. En la Torá, cuando observamos la última letra de esta palabra, se escribe, póngame mucha atención porque aquí hay un misterio escondido en el texto. Cuando usted va y ve la palabra Vaikra, la última letra, que es una Aleph, se escribe de una forma pequeña. Pregunto, ¿cree usted que es casualidad? Al igual que cuando usted ve el libro de Génesis, capítulo 1:1, ve que la primera letra Bereshit tiene dentro de su contexto, Bereshit, que es una palabra compuesta, tiene una bet como la primera letra. Pero cuando usted va al texto original hebreo, a los rollos, ve que la letra está grande y las otras pequeñas. Entonces, en este caso de Vaikra está pequeña. Bueno, yo he hablado en otras ocasiones acerca de esta Aleph pequeña. Hemos hablado, es una referencia directa al Mesías de Israel, señores. Es por esa razón que la tradición nos dice que Moisés no quería comenzar el tercer libro de la Torá con la palabra Vaikra, porque sentía, porque él percibía que le otorgaba demasiado honor y distinción a él. Oye, este era el nivel de humildad que tenía este hombre. Él era que dara constancia para que Dios lo llamó directamente a él, solo para que fuera la primera persona en entrar recién terminado el tabernáculo que sostenía la gloria de Dios. Y como testimonio de la gran humildad que Moisés tenía, Dios le permitió escribir la letra Aleph en una forma y en una grafía más pequeña. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, usted lo sabe, y por lo tanto es la letra principal de la Biblia. Y aunque Moisés fue uno de los mayores líderes de Israel y habló regularmente con Dios cara a cara, nunca se consideró más grande que ningún otro hijo de Israel.
a pesar de las numerosas sugerencias en sentido contrario. Su petición de reducir la Aleph nos demuestra enfáticamente que Moisés se hizo pequeño, mis amados, a los ojos tanto de Dios como de Israel también. Hace un par de años escuché un comentario de un sueño que ilustra el significado espiritual de la Aleph y quiero compartirlo con todos ustedes. Esta pequeña Aleph que está en la palabra inicial de Baikra. En el sueño, esta persona estaba de pie en una alfombra roja de un estreno de Hollywood. Había muchos paparazzi, como es normal en las premieres de Hollywood, y varios focos grandes que iluminaban el cielo de noche. De repente, todos los focos intensamente brillantes lo apuntaron a él. Y él quedó completamente cegado por estos faroles, por estos focos. Él gritó y pidió que lo alejaran de él. Entonces, escúcheme, oyó una voz celestial que decía: si alguna vez intentas tomar la luz de mi gloria y colocarla sobre ti mismo, te quedarás ciego. Pero si te mantienes pequeño a tu propia vista, siempre seguirás siendo importante a la mía. Esto ilustra de una manera perfecta la humildad de Moisés. Y es un mensaje hoy para todos nosotros. Todos nosotros debemos imitar, seguir el ejemplo de Moisés y esforzarnos todos los días a ser humildes, porque la humildad es necesaria para la piedad y es un requisito previo para el liderazgo impulsado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es loco con alguien, es débil con alguien que se pretende, que se considera poco. De igual manera, Yeshua demostró su humildad, y yo digo aún mayor que la que Moisés. Yeshua hablando a Juan, ¿se acuerda? Y a Santiago dijo, esto está escrito en Mateo 20:28, dijo, el Hijo del Hombre, escúcheme por favor, no ha venido a ser servido, sino que ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Yeshua nos mostró más tarde también en la cruz un ejemplo de humildad. Nos mostró dónde llegaría un hombre humilde para servir a Dios y a su pueblo. De igual manera, si se acuerda, Pablo más tarde escribió que Yeshua se vació a sí mismo. En otras palabras, las personas humildes son las que dan de ellos mismos a los demás. En Mateo 23, Yeshua dijo a un grupo de fariseos y escribas, pónganme atención en el verso 11-12, pero el mayor de ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo? Él estaba diciendo que Dios honrará la humildad. Él estaba enseñando a partir de su propio don de humildad. En otras palabras, la humildad sacrificada de Yeshua era una de las pruebas que él era el profeta que fue profetizado por el mismo Moisés, descrito en Deuteronomio 18:18, que enumeramos anteriormente en esta charla, que Israel había estado esperando con ansias. Ahora pregunto, ¿qué significa tener una humildad como la de Yeshua y la de Moisés? Esto significa varias cosas. Número uno, como dice Romanos 12:3, no pensar demasiado en ti mismo. Número dos, no pensar que eres especialmente merecedor de alabanza y honor. Número tres, como nos dice Filipenses 2:3, estimar a los demás como superiores a ti mismo. Número cuatro, como está escrito en 2 Corintios 12:10, debe soportar los insultos, una persona humilde. Número 5, no desea posiciones de autoridad y no huye del honor. Y número 3, como nos dice Romanos 12:10, mostrar honor a todas las personas.
Moisés es el Mesías Yeshua encarnado. ¿Encarnando qué, mis amados? Él es la encarnación de la humildad en pensamiento, en palabra y en obra. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo. Ellos antepusieron constantemente sus necesidades, tanto Yeshua como Moisés, y el honor de los demás lo pusieron por encima de su propio honor. Este es el significado de la Aleph, mis amados, de esta pequeña Aleph. Representa la humildad de Mashiach, representa la grandeza de un verdadero hombre de Dios. En otras palabras, que estoy diciendo que la grandeza de un ser humano se mide a través de la pequeñez. Incluso más que Moisés, Jesús encarnó este tipo de humildad. Como lo enseñó el mismo Yeshua cuando dice en Mateo 18:4, escuche, que el que se humille como este niño, él llevó un niño a su regazo y dijo, el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este es el tipo de humildad que nosotros hoy debemos adoptar. Esto es lo que habla del carácter de Moisés. Es el prototipo del carácter del Mesías mismo. Es por esa razón que estoy convencido que este tipo de personas, mis amados, será utilizada por Dios para transformar las vidas y desbloquear nuestro potencial para vivir y liderar, como Moisés y el Mesías Yeshua lo hicieron. Es en la humildad donde encontramos la grandeza, ya que la grandeza tiene que ver con hacerse pequeño. Se trata de ocupar el lugar adecuado, ni demasiado, que es orgullo, ni demasiado poco, que es una falsa humildad. Es por esa razón que la comprensión de Moisés de esta verdad maravillosa lo convirtió en uno de los más grandes líderes espirituales, líderes del mundo en la historia de la humanidad, pero más que todo en la Biblia. Es por esa razón que yo hago un llamado a ustedes hoy, mis amados, con mi corazón en la mano, que todos nosotros, incluyéndome a mí, debemos esforzarnos para ser humildes. Debemos vernos como pequeños en relación con Dios, vernos pequeños con relación a los demás y pensar de nosotros mismos también que somos pequeños. Que estoy tratando de decir que la humildad es el fundamento del servicio espiritual. La humildad es la clave para que el Señor nos hable. La humildad es la clave para que el Señor trabaje a través de nosotros de forma poderosa. ¿Qué estoy diciendo? Que la humildad es una de las marcas que definen a un verdadero discípulo de Yeshua. Y esto viene con la promesa de una gran bendición. Y de acuerdo al sermón de la montaña, que está escrito en Mateo 5:5, que dice, bendito los humildes. Oh, Dios mío, qué hermoso es esto. Bendito los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Mis amados, yo quiero que usted pueda entender estas cosas. Debemos convertirnos también en un servidor fiel al Señor. Por esa razón, al conectar con la historia de Moisés, una de las alabanzas más elevadas que el Señor concedió a Moisés fue cuando él lo llamó. Escuche, por favor, Dios lo llamó. Gloria a Dios porque Dios nos llama. Gloria a Dios porque Dios habla de nosotros. Y mire que habló de Moisés. Él le llamó Eved Hashem. Oh, Dios mío, Dios mío. Wow, yo quisiera que un día Dios me dijera Eved Hashem, que significa un siervo del Señor. Wow, Dios lo llamó siervo del Señor. Este título es uno de los más altos honores que Dios puede concederle a un individuo. Mucha gente quiere ser presidente de una empresa. Mucha gente quiere tener millones. Mucha gente quiere tener mucha gente que lo sigue en internet, que tiene muchos likes, muchos views, tener el mejor canal de YouTube, tener la mejor congregación. No, yo lo único que quiero es que Dios me llame Eved Hashem. Es el mayor título que tú puedes recibir. Y puede ser que tú no estés de moda hoy. Pero bíblicamente hablando, ser un siervo de Dios es la esencia
del liderazgo espiritual. Moisés fue llamado el siervo por excelencia. Un siervo es aquel que antepone sus necesidades de los demás a las suyas propias. Él piensa en el otro primero. Es por esa razón que los rabinos se refieren a Moisés como el Nosed Beol, alguien que lleva el yugo de los demás, literal, Nosed Beol, alguien, una persona que lleva el yugo de los demás. Lo que hacía Moisés especial, en otras palabras, como líder, era que era un siervo. Él era un líder compasivo que siempre buscaba aligerar la carga de los que les rodeaban. Notamos muchas veces que él arriesgó su posición en el palacio, incluso su propia vida, para ayudar a un compañero hebreo. ¿Se acuerda que estaba siendo golpeado? ¿Se acuerda? Por el capataz egipcio en Éxodo 2, 11, 12. Note también que después de sacar a los egipcios de Israel, a los israelitas de Egipto, Moisés se pasaba todo el día, desde la mañana hasta la noche, dice, instruyendo al pueblo que acudía a consultar a Dios. La Biblia dice también que Moisés fue un hombre abnegado, fue un hombre sacrificado en su servicio al Señor y su pueblo. Es tan evidente que Deuteronomio 34, 5, 6 nos dice que fue fiel hasta el final. Mire qué dice, está escrito, y Moisés, siervo del Señor, Moisés, siervo de Hashem, murió allí en Moab, como el Señor había dicho, y dice, lo enterró. Qué hombre más extraordinario. ¿Cuál era su característica principal? Que era un siervo. Todos los otros dos líderes, incluyendo Israel en la Biblia, incluyendo a Moisés en la Biblia hebrea, se ganaron el título de siervo del Señor. Solamente dos personas más. Uno de ellos es Josué, el protegido y discípulo de Moisés. No es casualidad, ya que esto es un modelo de cómo yo puedo acceder al liderazgo en la próxima estación, en el próximo tiempo en Dios. Este gran libertador, este gran líder también, llamado siervo de Hashem, Josué, guió a Israel en su conquista en la tierra. Es por esa razón que en Jueces 2:8 es donde se le llama siervo del Señor. Y el legendario y amado rey de Israel también recibió este elevado título en el Salmo 18, es nada más y nada menos que David, que abrió su salmo con las palabras siguientes: Salmo de David, siervo de Adonai. ¿Qué estoy tratando de decir? Solo 3 personas, mis amados, en toda la Biblia fueron catalogados siervos de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Que pocas personas encarnaron la esencia de ser un siervo como Moisés y estos hombres. Pero no te viene algo importante con Moisés, pasa algo tremendo. A Moisés no se le llamó simplemente siervo del Señor. Dios hizo algo extraordinario con él. Dios lo llamó siervo del Señor, pero lo llamó también siervo fiel públicamente delante de todo el pueblo. En Números 12, 7, 8 dice: en toda mi casa Él es fiel. Escúcheme, por favor. Dios se para en medio de la asamblea, convoca a su pueblo y los reúne a todos y le dice: Moisés en toda mi casa, Moisés en toda mi casa es fiel. Y dice: hablo con él cara a cara, claramente, no con acertijos. Incluso mira la forma de Adonai. Escuche que dice: incluso mira la forma de Adonai. Parece que a él se le dio la autoridad de revelarle una manera como Dios se veía. Y dice: porque pues no tuviste miedo de hablar contra mi siervo Moisés. Qué tremenda escritura. ¿Qué estoy tratando de decir aquí?
Moisés encarnó la esencia de un siervo fiel y humilde como ningún otro hombre. Solamente con excepción de uno solo. Y esa única persona, ya usted la conoce, Yeshua. Es por esa razón que para poder entender que no existió nadie más grande que Yeshua, el escritor de Hebreos establece esta conexión existente, poderosa que hay entre Moisés y Yeshua. Está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6, lo siguiente. Por favor, escúcheme, esto es importante. Por lo tanto, santos hermanos y hermanas, compañeros en un llamado celestial, tomen nota de Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote que afirmamos. Él fue fiel a aquel que lo designó en su casa, como también lo fue Moisés, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honor que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Ahora bien, Moisés ciertamente fue fiel, oh Dios mío, en toda la casa de Dios como siervo, para ser testigo de las cosas que dirán después. Pero el Mesías, santo, como hijo, está sobre la casa de Dios y nosotros somos su casa si nos mantenemos firmes en nuestra audacia y en lo que estamos orgullosos de esperar. Jesús, en otras palabras, es superior a Moisés. Jesús más que nadie modeló lo que significa ser un verdadero y fiel siervo de Dios. Es por esa razón que todo el Nuevo Testamento retrata a Yeshua como un siervo humilde, un siervo fiel, no solo que nos pretende enseñar sobre el liderazgo bíblico, sino que nos pretende enseñar cuál es el diseño y el modelo para todos nosotros. Es por esa razón que se profetizó que el Mesías debía ser como Moisés, pero aún más grande. Y con respecto al Mesías, que es mayor que Moisés, como dice Deuteronomio 18:18, el profeta Isaías escribió en Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será elevado y exaltado en gran manera. Me llama mucho la atención y es muy sorprendente esta frase hebrea para siervo aquí en Isaías 52:13. No es una palabra ligera, mis amados. No está por casualidad ahí, no, es algo poderoso. Es la palabra hebrea, bet ivri, que tiene el valor numérico de 358 y es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. En otras palabras, es una conexión muy profunda con nuestro Creador y con nuestro Mashiach. Esto apunta a la verdad de que el Mesías fue el siervo por excelencia, el mayor siervo que ha existido, el modelo de los siervos, y es nosotros. ¿Qué estoy tratando de decirle en toda esta charla en el día de hoy? Yo creo que hemos visto cosas hermosas. Es tiempo ya de ir cerrando. ¿Qué estoy tratando de decirle hoy? Moisés y el Mesías modelaron el tipo de liderazgo al que todo creyente debe aspirar. La grandeza en el reino, la importancia en el reino, la altura en el reino, la anchura en el reino, la profundidad en el reino, viene nada más y nada menos que por el servicio. No venimos a ser servidos aquí, venimos a servir. El que no nació para servir no puede existir, no puede vivir. En vez de vivir está existiendo, porque la vida es servir. Jesús mismo lo dijo. En Mateo 20, 26, 27, él dijo, pero el que quiera ser grande entre ustedes será el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será un esclavo. Eso dijo Yeshua, mis amados. Pero para que ya podamos darle un cierre perfecto a esta idea maravillosa del día de hoy,
Yo quiero terminar con esta idea. Yo quiero ir cerrando con la idea de lo que Yeshua encarna. Mis amados, si usted quiere ver a Yeshua en su máxima expresión, debe entenderlo como dice Filipenses 2:5-9. Yeshua es el mayor modelo, es el epítome del liderazgo fiel. Es la encarnación del servicio. Filipenses 2:5-9 dice: hay en ustedes este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como un robo, sino que se despojó a sí mismo de toda reputación, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, inclusive la muerte de cruz. Por eso, note por favor que dice, por eso, o sea, a causa de, a razón de, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está encima de todo nombre. ¿Ve el patrón? Yo creo que he hecho un esfuerzo muy fuerte hoy para que usted pueda ver el patrón. Pero mire, si no lo ha visto, permítame explicárselo brevemente. Yeshua dejó su gloria en el cielo, donde gobernaba y reinaba con el Padre, y se convirtió en un siervo que se humilló hasta la muerte y luego fue altamente exaltado. Este es el paradigma que usted y yo debemos seguir. Este es el paradigma de la grandeza en la existencia humana. Nunca serás altamente favorecido, nunca serás promovido por el Señor hasta que te conviertas humildemente en un siervo de los demás. El Mesías Yeshua, mis amados, mis amadas, por favor, escúcheme. Vino a servir, no a ser servido. Si queremos ser como Él, pregunto, ¿cuántos aquí quieren ser como Él? Si usted quiere ser como Él, debe escuchar sus palabras, como están escritas en Mateo 25:23, que dice: bien hecho, siervo bueno y fiel. Entonces, como el Mesías, como Él y Moisés, debemos hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad, y servir humildemente para que podamos ser exaltados con Él en el reino mesiánico. Es por esa razón, y termino aquí, que para poder ser un líder para el Señor, mi amado, tú, al igual que yo, todos nosotros, debemos ser humildes, debemos ser fieles y más que todo tener una actitud desde lo más profundo de nuestro corazón, de tener una actitud de servicio. Es por esa razón que el carácter y el llamado, mis amados, está intrínsecamente, inexorablemente, inextricablemente unidos. El llamado y el talento y los dones no son suficientes. El carisma es bueno, pero no es lo más importante. Porque el carisma, los dones, sin carácter, conducen al caos, a la improductividad, a la inefectividad. En el reino de Dios, el carácter es lo que realmente cuenta, es lo más importante. El nacimiento, lo vimos la clase pasada, el llamado, lo vimos en la clase de hoy, y el carácter de Moisés, lo vimos hoy, apuntan no solo a la razón por la que el Señor le eligió para dirigir a Israel, sino que también a Yeshua mismo. Y el Mashiach es colocado en el templado mismo de Moisés, siendo Yeshua
el Mesías prometido, o voy a llamarlo de esta manera para terminar, Yeshua es el Moisés más grande prometido en las Escrituras. Este es el misterio del Mesías en la vida de Moisés, en el llamado de Moisés, en el nacimiento de Moisés y en el carácter de Moisés. Espero que este tiempo, mis amados, te haya bendecido y que hayan disfrutado de estas verdades maravillosas que hemos aprendido en el día de hoy. Quiero convocarle el próximo lunes a que esté con nosotros en otra clase más del misterio del Mesías. Seguiremos hablando cosas lindas y lo veremos más en el misterio del Mesías en las Escrituras y será develado como lo estamos develando aquí para la gloria de Dios. Esperamos tenerle en la próxima clase. Así que me despido. Reciba un gran saludo de mi parte. Le habla Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana y solamente quiero terminar diciéndole que tenga un resto de la noche maravillosa. Shalom, shalom.